Bombazo de última hora. Checo Pérez se retira de la Fórmula 1. Quédate hasta el final para ver la trascendental conversación que tuvo con su padre. La noticia cayó como una bomba en el mundo del automovilismo. Checo Pérez, el piloto mexicano que se había convertido en un símbolo de perseverancia y orgullo para su país, anunció su retiro de la Fórmula 1. Nadie lo vio venir, ni siquiera sus más cercanos seguidores. Pero lo que parecía una simple decisión profesional esconde una historia llena de emociones, conversaciones familiares y una profunda reflexión sobre la vida, la familia y la paz mental. Todo comenzó tras el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi, donde la presión, la frustración y la falta de respaldo por parte de su equipo, Red Bull, alcanzaron su punto máximo. Al terminar la carrera, Checo se dirigió al motorhome con la mirada perdida, el paso lento y los hombros caídos. No importaban los gritos de los fanáticos ni el destello de los flashes de las cámaras. Esta vez, no tenía fuerzas ni para posar una última vez. Su cuerpo ya no podía más. Entró, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón. Se cubrió el rostro con las manos, intentando contener la mezcla de rabia e impotencia que lo consumía por dentro. No se trataba de haber perdido una carrera, se trataba de todo un año sintiendo que luchaba contra un muro que no se movía. Suscríbete solo si crees que Checo Pérez será olvidado para siempre como el mejor mexicano de la F1. No pasó mucho tiempo antes de que su padre, Antonio Pérez Garibay, llegara al lugar. No necesitó una llamada ni un aviso, sabía que su hijo lo necesitaba. Don Antonio, conocido por su carisma y por ser la imagen del padre orgulloso en cada carrera, entró con la misma determinación de siempre. No dijo nada al principio, solo se sentó junto a su hijo. Sabía que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Pasaron algunos minutos que se sintieron eternos. Ninguno de los dos se movía. El silencio era apenas roto por el sonido de la lluvia que golpeaba suavemente el techo del motorhome. Checo no quería hablar, pero sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Su padre no lo presionó, solo esperó. Finalmente, las palabras salieron. «Ya no puedo, papá. No puedo más», dijo Checo, con la voz quebrada. Sus manos seguían cubriendo su rostro, pero su padre entendió perfectamente la magnitud de esas palabras. No era una queja momentánea ni una expresión de cansancio físico. Era una declaración definitiva. Don Antonio lo miró con calma. Había visto a su hijo superar retos inimaginables desde que era niño. Lo vio correr karts bajo la lluvia, caer y levantarse más fuerte. Lo vio luchar contra el sistema europeo que nunca creyó en un piloto mexicano. Lo vio sentarse en el banquillo de la incertidumbre antes de recibir la llamada de Red Bull. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Checo no estaba peleando con la pista ni con los rivales. Esta vez, estaba peleando consigo mismo. «Hijo, no tienes nada que demostrarle a nadie», le dijo don Antonio, con la voz suave pero firme. «Ya les diste todo. Todo. ¿Me escuchas? Lo hiciste por México, por tu familia, por nosotros. Pero, ¿y tú? ¿Qué has hecho por ti, Checo? Suscríbete solo si amas a Chequito Pérez y te da pena que se retire». Esa pregunta golpeó como un rayo. Checo levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas. Se quedó en silencio, mirando a su padre con una mezcla de sorpresa y reflexión. Nadie le había hecho esa pregunta antes, o tal vez nunca la había escuchado de forma tan clara. Había pasado años dedicándose a su carrera, a cumplir con los patrocinadores, con el equipo, con sus fanáticos. ¿Pero en qué momento se había permitido pensar en sí mismo? «No lo sé, papá. No lo sé», respondió finalmente, con la voz ahogada. El abrazo entre ambos fue inevitable. Don Antonio lo rodeó con sus brazos, como si quisiera protegerlo de todo el mundo exterior, de los medios de comunicación, de los críticos, de las expectativas que lo habían perseguido toda su vida. Checo se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. No era el llanto de la derrota, era el llanto de la liberación. Era el llanto de alguien que había cargado con una cruz demasiado pesada durante demasiado tiempo. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Checo recibió la visita de su esposa, Carola, y sus hijos. Al verlos entrar al motorhome, su semblante cambió por completo. Los abrazó con una fuerza que parecía sacada de lo más profundo de su ser. Su esposa lo miró a los ojos, sin necesidad de decir nada. Ella ya sabía. Lo había visto venir desde hacía meses. Las videollamadas llenas de cansancio, las respuestas cortas, las miradas ausentes.
Sabía que su esposo estaba luchando por mantener la fachada de fortaleza, pero por dentro se estaba desmoronando. Si esto te hace feliz, hazlo, amor, le dijo Carola, tomando sus manos. Ya hemos ganado la carrera más importante, y no está en una pista. Está aquí, con nosotros. Suscríbete solo si amas a Chequito Pérez. Esas palabras fueron el detonante. No había más dudas. Checo sabía que era hora de tomar la decisión. Quiso hacerlo en sus propios términos, sin presiones ni estrategias de marketing. Se lo comunicó a su equipo de trabajo, a sus agentes, a sus más cercanos. Voy a anunciar mi retiro. No quiero ruedas de prensa, no quiero espectáculos. Quiero hablarle a la gente que siempre ha estado conmigo, dijo. Su equipo trató de convencerlo de esperar, de analizar mejor la decisión, pero su mirada ya no dejó lugar a dudas. Había tomado una decisión. Y cuando Checo Pérez toma una decisión, no hay vuelta atrás. La noticia se publicó de forma sorpresiva en sus redes sociales. Un vídeo de 2 minutos. Sin música, sin efectos, solo él, con una mirada serena pero firme. Vestido de forma sencilla, sentado frente a la cámara, comenzó a hablar. Hoy quiero contarles algo que no ha sido fácil para mí, pero que siento que debo hacer. Después de 13 años en la Fórmula 1, he decidido dar un paso al costado. No ha sido una decisión sencilla, pero la he tomado pensando en mi familia y en mi propia paz mental. He dado todo en cada carrera, he luchado con cada fibra de mi ser, pero ahora siento que mi carrera ha cumplido su propósito. Me voy con la frente en alto, sabiendo que lo di todo. Gracias a cada uno de ustedes que me apoyaron en cada curva, en cada podio, en cada victoria y en cada derrota. Ustedes fueron mi motor, y eso nunca lo olvidaré. El mundo del automovilismo se paralizó. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Pilotos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Charles Leclerc le dedicaron palabras de respeto y admiración. Hoy se va uno de los mejores compañeros de batalla que he tenido, escribió Hamilton. Se va un guerrero de verdad, alguien que nunca dejó de luchar, publicó Alonso. La Fórmula 1 dedicó un vídeo homenaje con sus mejores momentos, desde su primera victoria en Sakir hasta sus épicas batallas contra Mercedes y Ferrari. Las imágenes de sus adelantamientos se mezclaban con la ovación del público mexicano, que siempre lo vio como un héroe. En México, las calles se llenaron de murales improvisados en su honor. Las redes sociales se inundaron con mensajes de agradecimiento y gratitud. Gracias, Checo. El mejor piloto que hemos tenido y eres eterno, fueron algunas de las frases más repetidas. Su retiro no fue visto como una derrota, sino como una despedida de un guerrero que decidió elegir la paz antes que la gloria. Para muchos, se convirtió en un símbolo de que el éxito no siempre está en ganar trofeos, sino en saber cuándo es el momento de parar. En su última entrevista, días después del anuncio, Checo dijo una frase que quedará para la historia. Ganar carreras fue un sueño, pero ganar mi vida fue mi mayor victoria. Estas palabras recorrieron el mundo y se convirtieron en un mantra de vida para miles de personas que, como él, están buscando la forma de encontrar su propia paz. Su historia no terminó en una curva, ni en una bandera a cuadros. Su historia terminó con la decisión más difícil de todas, elegir su felicidad antes que su fama. Y en esa decisión, Checo Pérez se convirtió, una vez más, en un verdadero campeón. Mijo, las guerras no se ganan solo con ganas. Se ganan con estrategia, con cabeza fría, respondió don Antonio, observándolo con esa mirada penetrante que solo un padre que ha visto la vida desde todas las trincheras puede tener. Tú ya diste muchas peleas, hijo. Ya dejaste huella donde pocos lo han hecho. A veces, retirarse no es rendirse. A veces, es darle valor a todo lo que ya hiciste. Checo apretó los puños sobre sus rodillas, los nudillos se le pusieron blancos. No podía evitar sentir la frustración ardiendo en su pecho, como un fuego que no se apaga ni con todas las palabras sabias de su padre. Sacudió la cabeza, negando con una furia contenida. No, jefe, no. No puedo aceptar eso. No puedo conformarme. Yo sé que puedo más. Sé que no he llegado a mi límite. No quiero que la gente piense que me quebraron, que me doblaron. Quiero irme cuando yo quiera, no cuando ellos decidan. No cuando ellos me cierren la puerta. La voz se le quebró al final, pero rápidamente apretó los labios y se limpió los ojos con el dorso de la mano, disimulando una lágrima que no pudo contener. Don Antonio soltó un suspiro largo, como si con ese aire expulsara los años de experiencia que llevaba encima. Se levantó con lentitud, con ese andar pausado de quien ha visto la vida pasar demasiadas veces, pero sin prisa.
Se acercó a Checo y le puso una mano firme sobre el hombro. ¿Y quién te está diciendo que te conformes, mijo? No te estoy diciendo que bajes la cabeza. Te estoy diciendo que uses la cabeza. No es lo mismo. Su voz se hizo más grave, más intensa. A veces, hijo, la mejor forma de ganar es salir por la puerta con la frente en alto, no aferrarte a una pelea que ya está decidida. No te quedes donde no te quieren. No te quedes por orgullo. El orgullo, mijo, ha hundido a más hombres de los que puedes imaginar. Checo cerró los ojos con fuerza, conteniendo la rabia. Su respiración era agitada, como si acabara de terminar una carrera. Las palabras de su padre calaban hondo, porque sabía que tenía razón. Pero aceptar eso, aceptar que la pelea había terminado sin su permiso, era algo que le costaba más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hago, jefe? ¿Nomás me quedo callado y me voy como si nada? ¿Así nada más?, dijo con un tono amargo, casi escupiendo las palabras. No, mijo. No te vayas como si nada. Vete como el hombre que eres. Vete con dignidad. Si ellos no te quieren ahí, ¿para qué seguir rogando? No tienes que quedarte para demostrar nada a nadie. Tú ya eres grande, hijo. Ya lo lograste. Y los que te quieran, los que de verdad te respeten, lo van a saber. Y los que no, bueno, esos nunca te iban a reconocer aunque ganes 10 veces más. Checo se quedó callado. Sabía que tenía razón, pero no quería aceptarlo. Se quedó mirando al suelo, con la mente llena de recuerdos, de carreras ganadas y perdidas, de gritos de alegría y noches de insomnio. Pensó en todas las veces que soñó con ese asiento, con ese equipo, con ese coche rojo y blanco que ahora se sentía más como una celda que como un sueño cumplido. Pero es que, jefe, yo quería ser campeón. Quería que mi nombre estuviera ahí arriba, junto al de los grandes. No quería ser solo el otro, el que estuvo ahí, pero no fue el primero. Quería ser el mejor, jefe, el mejor. La voz se le quebró de nuevo, y esta vez no intentó disimular las lágrimas. Se dejó caer hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Don Antonio se agachó frente a él, apoyando las manos en sus rodillas para que sus ojos quedaran al mismo nivel que los de su hijo. Mijo, tú ya eres campeón. No necesitas que una copa dorada te lo diga. Mira todo lo que has logrado, todo lo que has construido. Saliste de donde pocos salen. No cualquiera se sube a ese coche. No cualquiera llega a donde tú llegaste. No dejes que nadie te haga sentir que no fue suficiente. No dejes que ellos decidan cuánto vales. Y si crees que te queda una pelea más, entonces pelea, pero pelea con inteligencia, no con rabia. Checo levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. Se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera y asintió, con la mandíbula apretada. Entonces voy a pelear, jefe. Pero a mi manera. Ya no voy a esperar a que ellos decidan por mí. Yo voy a decidir mi camino. Si me voy, será porque yo quiero. Pero antes de irme, les voy a dejar claro que no se metieron con cualquiera. Don Antonio sonrió, esa sonrisa cansada pero llena de orgullo. Ahí está, mijo. Eso quería escuchar. Pero, acuérdate, no confundas coraje con sabiduría. Pelea, pero pelea bien. No te dejes cegar por el enojo. Y si el camino se pone feo, aquí tienes tu casa, tu familia, y a este viejo terco que nunca te va a dejar solo. Los dos se quedaron en silencio. Esta vez no fue incómodo. Fue un silencio cargado de comprensión, de esa paz que solo se siente cuando alguien te entiende de verdad. Checo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire como si con eso pudiera también llenarse de valor. Miró a su padre y le sonrió por primera vez en semanas. Gracias, jefe. De verdad, gracias. Para eso estamos, mijo. Para eso estamos. El motor de un coche se encendió en la calle. Checo se levantó con decisión. Su cuerpo se movía con una energía que no había tenido en días. Ya no era el hombre abatido que se sentó en ese sillón. Era alguien que había recuperado la chispa, esa que lo había llevado a donde estaba. Voy a hacerlo a mi manera, jefe. Voy a hacerlo a mi manera. Don Antonio se quedó observando cómo su hijo se marchaba, con la espalda recta y el paso firme. Lo vio alejarse por la puerta, con la misma determinación que tenía el niño que soñaba con coches a control remoto. No dijo nada. No tenía que hacerlo, porque sabía que su hijo ya había entendido la lección. A veces, ganar no se trata de cruzar la meta primero. A veces, ganar es decidir cuándo dejar la pista con la frente en alto.
Don Antonio miró a su hijo con una mezcla de ternura y severidad. Su voz tembló por un instante, pero no se detuvo. Era un hombre de campo, acostumbrado a la dureza de la vida, y sabía que esta conversación sería una de las más difíciles que tendría con Checo. Pero era necesaria. No podía permitir que su hijo se perdiera en una lucha contra su propio orgullo. «Checo, ¿me estás escuchando, hijo?», preguntó, acercándose un poco más, inclinando la cabeza para atrapar la mirada de su hijo. «Porque siento que estás aquí, pero tu cabeza anda allá, quién sabe dónde. Mírame bien, muchacho. Esto no es la pista. Aquí no hay cronómetro, no hay vueltas extra, no hay equipo que te pueda cambiar las llantas y darte otra oportunidad. Aquí la carrera es una sola. ¿Me entiendes?». Checo levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no era de tristeza. Era de rabia contenida. De frustración. Sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. No quería llorar frente a su padre. No quería que lo viera débil. Había pasado toda su vida demostrando que era fuerte, que podía con todo, que no necesitaba ayuda. ¿Y ahora? ¿Ahora se suponía que tenía que aceptar la derrota? «No es una derrota, mijo», dijo don Antonio, como si hubiera leído su mente. «No te confundas. La gente que no sabe nada de la vida cree que retirarse es perder. Pero la gente sabia, la gente que ha visto mucho mundo, sabe que el que se retira a tiempo es el que gana. Te vas con tu dignidad, hijo. No esperes a que te echen. No esperes a que te den la espalda. Tú decides cuándo se acaba esto. Tú, no ellos». Hubo un largo silencio. Los dos se quedaron quietos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La única interrupción fue el sonido de un grillo afuera, escondido entre las plantas del patio. La brisa nocturna se colaba por la ventana, moviendo apenas las cortinas. El olor a tierra mojada se filtraba en el aire. Don Antonio se sentó en la silla de madera, con un leve crujido, y dejó caer sus manos sobre las rodillas. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, papá?», dijo Checo finalmente, con la voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Me duele que la gente crea que no soy suficiente, que todo lo que hice no sirvió de nada. Como si todo este sacrificio fuera para nada. Como si me fuera por la puerta de atrás». Don Antonio apretó los labios y negó con la cabeza. Sus ojos oscuros, curtidos por el sol y los años, se llenaron de una fuerza implacable. «¿Y desde cuándo te importa lo que diga la gente, Checo?», espetó, inclinándose hacia adelante, mirándolo con intensidad. «¿Desde cuándo, mijo? Yo creí que tú habías nacido con el cuero más grueso que eso. La gente siempre va a hablar, ganes o pierdas. Cuando entraste a la Fórmula 1, decían que no durarías ni una temporada. Y mírate, muchacho. Ahí estás. ¿Y ahora te preocupas por lo que diga la gente? No es tan fácil, papá», respondió Checo, respirando profundo y moviendo la cabeza de un lado a otro. «No es tan fácil como decir ya no me importa. Yo tengo un nombre que proteger. Mi apellido ya no es solo mío, es de todos. Es de mis hijos, es de México, es de todos los que creen en mí». Don Antonio se levantó lentamente de la silla y se acercó a su hijo. Puso una mano en su hombro y lo apretó con fuerza. No era una palmada de consuelo, era una advertencia. Su voz bajó de tono, se volvió más grave, casi como un susurro, pero con una firmeza que hacía eco en la habitación. «El apellido es tuyo, Checo. No te equivoques. Tú se lo diste al mundo, pero sigue siendo tuyo. No se lo debes a nadie. Ni a México, ni a tus patrocinadores, ni a la prensa. Tú les diste una parte de ti porque quisiste, porque soñaste con eso. Pero ahora no les debes nada. Ni una sola vuelta más, ni un solo segundo más. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Este es tu momento. Es tu carrera, no la de ellos». Las palabras cayeron como piedras en la cabeza de Checo. Su respiración se volvió más profunda. Los nudillos de sus manos se pusieron blancos de tanto apretarlos sobre sus muslos. No quería aceptar lo que su padre le estaba diciendo, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Siempre había sido así. Don Antonio siempre tenía razón, aunque doliera. «Papá, ¿y si todavía me queda algo más por dar?», preguntó con la voz rota, como si esa última esperanza se desmoronara con cada palabra. «¿Y si todavía puedo ganar?». Don Antonio soltó una risa seca, corta, y volvió a sentarse. «Claro que puedes, mijo. Nadie dice que no puedes. Pero,
¿Por qué siempre tienes que demostrarlo? Se encogió de hombros, con la mirada perdida en la pared. Tú ya ganaste, hijo. Esa victoria que estás buscando, esa que crees que está allá afuera, no está allá afuera. Está aquí, dijo, dándose un golpe en el pecho, justo donde está el corazón. Aquí es donde se gana la verdadera carrera, Checo. No hay podio, no hay champaña, pero se siente igual de grande. Checo cerró los ojos. Las palabras de su padre se le metieron en la cabeza como una canción que no puedes dejar de escuchar. Pensó en su esposa, en sus hijos, en las veces que les prometió que estaría más tiempo en casa. Pensó en los cumpleaños que se perdió, en las cenas familiares donde su silla quedó vacía. Pensó en todas esas noches en hoteles fríos, solo, lejos de los que ama. El nudo en su garganta se rompió. No pudo contener las lágrimas. Su padre no dijo nada. Se quedó ahí, en silencio, dejándolo llorar. No lo abrazó, no lo consoló. Solo estuvo ahí, como siempre había estado. Presente, firme, sólido. Después de unos minutos, Checo se limpió el rostro con la manga de la sudadera. Se quedó mirando el suelo, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no había rabia. Ya no había frustración. Solo había cansancio. Pero no el cansancio de la derrota. Era el cansancio de alguien que, por fin, había aceptado que era hora de parar. No sé si pueda hacerlo, papá, admitió con un susurro. No sé si pueda soltarlo. Don Antonio sonrió por primera vez en toda la noche. Se levantó de la silla y se acercó a su hijo. Le puso ambas manos en las mejillas, mirándolo con ese amor de padre que no necesita palabras. Claro que puedes, mijo. Siempre has podido. Solo que esta vez no necesitas velocidad ni reflejos. Esta vez necesitas valor. El verdadero valor, el que se necesita para soltar algo que amas. Pero yo sé que tú tienes de sobra. Checo asintió, lentamente. Era como si por fin hubiera entendido algo que llevaba años negando. No era rendirse. No era perder. Era simplemente aceptar que la batalla había terminado. Que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Gracias, papá, dijo con la voz ronca, pero con la paz reflejada en su rostro. Gracias por no soltarme nunca. Para eso estamos, mijo. Para eso estamos. Don Antonio le dio una última palmada en la espalda, fuerte, como cuando era niño y corría por las calles de Guadalajara con los pies descalzos. Era la misma palmada, la que siempre significaba todo va a estar bien. Y esta vez, Checo supo que su padre tenía razón. Todo iba a estar bien. Esa mirada penetrante de don Antonio atravesó a Checo como una lanza directa al alma. No era la primera vez que su padre le hablaba así, con esa voz firme que no admitía dudas, pero esta vez había algo distinto. Esta vez, Checo sintió el peso de cada palabra como si fueran piedras colocadas cuidadosamente sobre su espalda. Sus hombros, ya acostumbrados a soportar la presión de un volante que vibra a más de 300 km por hora, sintieron una carga distinta, la carga de la verdad. Y la verdad duele más que cualquier derrota en la pista. El silencio se hizo denso. La respiración de Checo era lenta, como si buscara oxígeno en medio de una tormenta de emociones. Agachó la cabeza y se frotó los ojos, queriendo disimular el temblor de sus manos. Don Antonio lo miraba con los brazos cruzados, esperando, sabiendo que la verdadera batalla no era con los rivales de la pista, sino con el hombre que tenía frente a él. No sé si puedo, jefe, no sé si puedo, repitió Checo con la voz quebrada, tan baja que apenas se escuchó. ¿Qué no puedes? No te reconozco, Sergio. ¿Dónde está el niño que se levantaba solo después de cada caída? ¿Dónde está el chamaco que se fue a Europa a buscar su sueño, con una maleta rota y sin saber ni una palabra de inglés? Ese chamaco nunca dijo no puedo. Don Antonio se acercó y le puso una mano en el hombro. Mira, mijo, la pista no te hizo grande. Tú hiciste grande a la pista. Tú la llenaste con tu sangre, tu sudor y tus lágrimas. No te confundas. Los carros son máquinas, pero tú eres humano. Y los humanos no se apagan cuando se apaga el motor. Se reinventan. Checo sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar. Pensó en Mónaco, en Bakú, en todas esas carreras donde dejó la vida en cada curva. Pensó en las veces que cruzó la meta con la bandera de México ondeando sobre su cabeza. ¿Y ahora? ¿Ahora solo era un hombre más que tendría que buscar un nuevo propósito? La idea le aterraba. Toda su vida había sido velocidad, adrenalina, ruido de motores.
¿Qué quedaba de él cuando todo eso se apagaba? No quiero ser un ex nada, jefe. No quiero ser el expiloto que todos olvidan. No quiero ser la historia que se cuenta para llenar espacios vacíos en las transmisiones. Quiero seguir sintiéndome vivo. La voz de Checo tembló con una mezcla de rabia e impotencia. Entonces vive, carajo, exclamó don Antonio con la fuerza de un trueno. Vive de verdad. No te quedes atado a una etiqueta. No eres solo piloto de Fórmula 1. Eres Sergio Pérez Mendoza, el hombre que llevó el nombre de México al mundo entero. Y eso, mijo, nadie te lo quita. ¿Crees que la gente se acuerda de los puntos? ¿Crees que se acuerdan de las posiciones? No. Se acuerdan de los momentos. Y tú has dado muchos. Ya cumpliste con la pista. Ahora cumple contigo mismo. Checo cerró los ojos y respiró hondo. Sentía el pecho apretado, pero no de dolor, sino de algo más. Algo que había olvidado en la velocidad de su vida de piloto. Era como si, por primera vez en años, estuviera obligado a frenar de golpe y mirar alrededor. Su mente lo llevó de vuelta a casa. Vio la sonrisa de Carlota cuando lo veía llegar con su casco en la mano. Vio a Emiliano corriendo hacia él gritando, «Papá, papá, ganaste». Vio a su esposa, siempre firme, siempre esperando, siempre confiando. ¿Cuántas veces había prometido un año más y luego ya veremos? ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo que después habría tiempo para todo lo que no había hecho? Pero después nunca llegaba. No quiero fallarles, jefe, dijo Checo, con la mirada perdida, como si hablara con el fantasma de sus miedos. No les falles, mijo. Pero, sobre todo, no te falles a ti. Mira, te voy a decir algo que me enseñó mi abuelo. El que vive para ser admirado por otros, muere olvidado. Pero el que vive para ser admirado por sí mismo, vive para siempre. Tú ya ganaste, hijo. Ahora empieza la verdadera carrera. Los ojos de Checo comenzaron a brillar con una mezcla de tristeza y determinación. No era fácil aceptar el fin de algo que había sido su vida entera. Pero su padre tenía razón. Siempre la había tenido. Desde que lo llevaba de la mano al cartódromo con los ojos llenos de sueño hasta ahora, con las manos de hombre, llenas de callos y cicatrices invisibles que nadie más podía ver. Su padre siempre había sabido ver más allá. Y esta vez no era la excepción. Entonces, ¿qué hago, jefe?, preguntó Checo, sintiendo por primera vez que la respuesta no vendría de él. Don Antonio sonrió, esa sonrisa cargada de años de sabiduría, la sonrisa de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la vida no se acaba con una derrota ni con un retiro. Haz lo que siempre has hecho, mijo, sé el ejemplo. Pero esta vez, sé el ejemplo para los tuyos. No para el mundo. No para los patrocinadores. Para los tuyos. Llévalos de la mano, como yo te llevé a ti. Muéstrales que la grandeza no se mide por trofeos, sino por los abrazos que das cuando llegas a casa. Sé el líder que eres, pero ahora para ellos. ¿Y si no puedo? Checo todavía no soltaba del todo la cuerda de la duda. Entonces, lucha, mijo. Lucha como cuando estabas en la última vuelta y te decían que te quedaban 2 litros de gasolina. Lucha como cuando te cerraban la curva y te metías por donde no había espacio. Lucha con todo. Porque, te lo digo yo, la única carrera que nunca se pierde es la que se corre por los que amas. Checo respiró hondo una vez más. Esta vez, sintió el aire más limpio, más fresco. Era como si, de alguna forma, hubiera soltado el peso que llevaba en el pecho. No se iba a rendir. No se iba a quedar atrapado en el recuerdo de lo que fue. No era un ex nada. Era Sergio Pérez, y ese nombre significaba mucho más que una carrera de autos. Gracias, jefe. Checo levantó la cabeza, miró a su padre a los ojos y asintió. Don Antonio le dio una palmada en la espalda y sonrió con el orgullo que solo un padre puede sentir. Siempre, mijo. Siempre. Los dos se quedaron en silencio, mirando el horizonte por la ventana. Afuera, el mundo seguía girando. La Fórmula 1 seguiría su curso, las carreras seguirían llenando titulares, y los nombres nuevos ocuparían los reflectores. Pero ahí, en ese pequeño rincón, un padre y un hijo habían ganado la carrera más importante de todas, la de la vida misma. Checo apretó los labios y se cubrió los ojos con las manos. Esta vez no pudo contener las lágrimas. Se quedó en silencio, llorando sin decir una palabra. Su padre se acercó y lo abrazó fuerte, como cuando era niño y llegaba a casa con los pantalones rotos por jugar fútbol en la calle.
Esta vez no era el niño que lloraba por un raspón, era un hombre que lloraba porque sabía que la batalla había terminado. Está bien, jefe, está bien. Voy a hacerlo. Ya no quiero más de esto. No quiero más aviones, no quiero más entrevistas, no quiero más gente que me diga que soy el segundo. No quiero más. Quiero estar con mis hijos, con Carola, con ustedes. Ya no quiero pelear, ya no quiero, dijo Checo con la voz entrecortada. Don Antonio sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabían que había tomado la mejor decisión. Desde niño, Don Antonio había visto a su hijo luchar contra todo pronóstico. Primero fue el fútbol, luego los Cars, después las Fórmulas Junior, hasta llegar al gran circo de la Fórmula 1. Ningún camino había sido fácil, pero todos los sacrificios habían valido la pena. Sin embargo, esta vez era distinto. Esta vez su hijo no estaba luchando contra un rival en la pista, estaba luchando contra sí mismo. Días después, la noticia se hizo oficial. La ruptura con Red Bull fue anunciada y como parte de la salida, Checo recibió una indemnización de 50 millones de euros. El comunicado fue breve, pero contundente. Hoy cierro una etapa en mi vida. No me voy derrotado, me voy agradecido. Agradecido con mi familia, con México y con la Fórmula 1 por todo lo que me dieron. Ahora quiero estar con mis hijos, con mi esposa y con mi familia. La pista siempre será mi casa, pero ahora mi hogar está con ellos. El comunicado se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Pilotos, periodistas y aficionados de todo el mundo aplaudieron su decisión. No se iba un piloto cualquiera, se iba una leyenda. Se iba Checo Pérez, el guerrero de Guadalajara que nunca se rindió. Su legado estaba intacto, pero ahora comenzaba una nueva etapa, la más importante de todas: ser padre, esposo y hombre de familia. Las palabras de Lewis Hamilton no se hicieron esperar. Te admiro, hermano. Tomar una decisión así requiere más valentía que ganar cualquier carrera. Nos veremos pronto fuera de las pistas. Checo. Fernando Alonso también dejó un mensaje. No todos tienen el coraje de elegir la familia por encima de la gloria. Mi respeto, amigo. Max Verstappen, aunque conocido por ser más reservado, publicó una foto de ambos abrazándose en el podio con el mensaje, respeto eterno. En Guadalajara, la noticia se sintió como un terremoto emocional. Los periódicos locales dedicaron portadas enteras al tema. Checo vuelve a casa, se leía en grandes letras en los kioscos de la ciudad. La gente hablaba de eso en las calles, en los taxis, en las fondas. Los niños con camisetas de Red Bull ahora decían con orgullo, Checo es de México, no de ningún equipo. Era un símbolo, una leyenda viva que había decidido que su familia era más importante que la gloria. Las imágenes de su despedida en la fábrica de Red Bull se filtraron a los medios. Todos los mecánicos aplaudiendo, algunos con los ojos rojos de tanto llorar. Habían compartido victorias, derrotas, largas noches y madrugadas de trabajo. Y ahora se despedían de alguien que no solo era un piloto, sino un hermano más. Se escuchó un grito al fondo, ¡Viva México, cabrón! Y todos estallaron en aplausos. Checo sonrió, levantó la mano y dijo, ¡Viva México, siempre! Carola, su esposa, lo recibió en casa con un abrazo largo y profundo. Sus hijos corrieron hacia él, se colgaron de su cuello y lo tumbaron al suelo entre risas. Ahí, en ese instante, entendió que había hecho lo correcto. No había trofeo, podio o victoria que se sintiera mejor que eso. Ahí, en el suelo de su sala, con sus hijos sobre él, se sintió campeón del mundo. El teléfono no dejó de sonar durante días. Los patrocinadores, los equipos, los medios, todos querían una declaración, una entrevista, un comentario. Pero esta vez, Checo no respondió a nadie. No porque estuviera molesto, sino porque ya no tenía nada más que decir. Su comunicado había sido claro. Ahora era tiempo de estar en casa, en paz. Pasaron las semanas y los rumores comenzaron a circular. Que si Ferrari lo quería para la próxima temporada, que si Aston Martin le ofrecía un contrato millonario, que si la Fórmula le había propuesto ser su embajador. Todo era ruido. Checo estaba en la playa con su familia. Las fotos de paparazzi lo captaron jugando con sus hijos en la arena, con una sonrisa que no se le había visto en años. No era la sonrisa forzada de las entrevistas ni la de los podios. Era la sonrisa de un hombre que había recuperado la libertad. En la Fórmula 1, la silla vacía que dejó Checo se convirtió en una incógnita.
¿Quién ocuparía su lugar? Los expertos comenzaron a especular. Helmut Marko, director de Red Bull, fue consultado por Sky Sports. Checo dejó una huella que será difícil de llenar. No buscamos reemplazarlo, porque alguien como él no se reemplaza. Solo podemos intentar seguir adelante. Sus palabras resonaron en el mundo del automovilismo. Checo no se fue, dejó un vacío imposible de llenar. Los años pasaron. De vez en cuando, Checo hacía apariciones esporádicas en eventos de caridad o en programas de televisión. Siempre con una calma distinta, como alguien que ya no carga con el peso del mundo en sus hombros. Se le vio participando en carreras de karts con sus hijos. Los aficionados lo reconocían, le pedían fotos, le decían, «Gracias, Checo, por todo lo que nos diste». Y él siempre respondía con una sonrisa humilde. Un día, mientras caminaba por el malecón de Puerto Vallarta, un niño se le acercó corriendo con una bandera de México en la mano. Lo miró con ojos llenos de emoción y le dijo, «Checo, yo quiero ser como tú». Checo se agachó, puso una mano en su hombro y le dijo, «No, tú no tienes que ser como yo. Tú tienes que ser mejor». El niño asintió con una sonrisa, y su madre, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó una foto. Esa imagen se volvió viral al instante. El mundo de la Fórmula 1 nunca fue el mismo sin él. Los fines de semana de Gran Premio ya no tenían el mismo sabor. Faltaba el «Vamos, Checo», que millones de mexicanos gritaban en sus casas. Pero México nunca olvidó a su héroe. En las calles de Guadalajara, los murales con su rostro seguían intactos. Los niños seguían jugando con coches de juguete y gritando, «Soy Checo Pérez, el mejor piloto de todos los tiempos». En cada hogar donde su nombre se mencionaba, alguien decía, «Checo no se fue, Checo volvió a casa». Porque eso era lo que había hecho. Había vuelto a casa, al lugar donde siempre había querido estar. No en el podio, no en la cima del automovilismo, sino en el corazón de su familia, donde el único título que importa es el de padre, esposo y hombre feliz. Y ahí, sin trofeos ni copas, Checo Pérez había ganado la carrera más importante de su vida.